Buenos días, mis hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Mi nombre es Magali Pareja, soy la pastora de aquí, trabajando en San Juan del Urigancho, Iglesia Jehová Libertador. Y es un gusto para mí poder dirigirme a todas ustedes en esta ocasión. Y hoy, pues quiero compartirles un mensaje, una palabra de Dios que puso en mi corazón en el libro de Ruth. Seguramente es un libro que todas hemos leído, hemos meditado y cuántas nos hemos apasionado por su historia, porque es una enseñanza muy hermosa y muy valiosa. Queremos rescatar entonces en esta mañana esa parte de Ruth, esos inicios del libro de Ruth que está en el capítulo 1, versículo del 1 al 17. Entonces, ¿qué te parece si oramos un momentito para poder reflexionar en esta porción? Señor, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos has dado y por el privilegio de ser llamadas hijas tuyas. Gracias porque nos has amado, Señor, y siempre estás pendiente de nosotros y siempre estás queriendo hablar a nuestras vidas. Hoy queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, toca nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has dispuesto en tu corazón que sea Dios el que pueda hablarte a través de su palabra, créeme que Dios va a hablar a tu vida. Porque cuando uno dispone su corazón es donde Dios comienza a obrar. Y vamos a ir dando la lectura y vamos a ir meditando un poco en este pasaje. Y yo le he llamado a este pequeño pasaje, ¿cuál es tu posición? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición como hijas de Dios, como mujeres de Dios, ¿no? De repente hacer entre comillas, como mujeres. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cuál es la decisión que estamos tomando? Entonces, ¿qué te parece si leemos? Dice la Biblia así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y allí se quedaron. En estos tiempos, mis queridos hermanos, en los que describe este pasaje, era la época de los jueces. Era una situación que el pueblo estaba pasando, el pueblo de Israel, muy dura, muy difícil, una época donde el pueblo estaba sufriendo hambre, ¿no? Había mucho malestar para el pueblo de judío, tanto así que tuvieron que salir, dice, ¿no? Que Elimelec tuvo que salir de su tierra con su familia y dirigirse a Moab. La historia lo describe como una de las épocas más oscuras de Israel, ¿no? Hubo más o menos muchos tiempos de hambre. Esto fue uno de los grandes tiempos de hambre que sufrió el pueblo, que hizo que Elimelec pues tomar esta decisión de salir de su casa junto con sus 2 hijos y su esposa. Continuamos leyendo, dice el versículo 3, y murió, dice Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años, dice, ¿no? Imagínense, esta mujer había ido con su esposa, sus hijos a este lugar de Moab. Habían estado ahí, pero la época era bien difícil. Ellos eran extranjeros en ese lugar, lejos de su tierra, lejos de sus dioses, de sus principios, digamos así. Aunque Noemí, que significa placentera, ella siempre había estado ahí, ¿no? Pendiente de Dios. Era una mujer muy maravillosa, de un carácter hermoso, que había tratado en lo posible de estar ahí con su esposo, apoyar, educar a sus hijos. Sus 2 hijos probablemente habían sido enfermizos porque el nombre el significado de sus nombres eran ellos.
entonces había sufrido estos 2 hijos, se habían casado con mujeres extranjeras, dice, ¿no? Una de ellas era Orfa, que su significado era sierva, y el otra era Ruth, cuyo significado dice hermosura, fiel, ¿no? Un nombre, un significado muy lindo, un carácter, eran chicas buenas para sus hijos, tanto así que hayan una química entre Noemí y sus nueras, eran de un carácter apacible, se habían encariñado, habían tenido una unión muy buena, pero alrededor de 10 años de matrimonio, digamos, mueren sus esposos y se queda ella sola en una tierra extraña, lejos de los suyos, y con 2 mujeres extranjeras. O sea, la situación de ella era difícil. Pero Noemí se dio cuenta de que desde el comienzo ella había estado cometiendo muchos errores junto con su esposo, porque salir de su tierra, escapar de ahí y quedarse en otro lugar, que sus hijos tomaran mujeres extranjeras, eran decisiones una tras otra, decisiones erradas. Así que ella tuvo que pensar en lo que estaba haciendo. Continuamos nuestra lectura en el versículo 6, que dice: entonces, dice, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, que en los campos de Moab, que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Un momento determinado, ella escucha, Noemí oye que en su pueblo las cosas están mejor, que hay comida, hay pan. Entonces ella decide retornar a su pueblo. Ella decide salir de la situación en la que está y hacer algo por su vida y no quedarse. Será una mujer que tomaba decisiones, ¿no? Una mujer que sabía lo que quería. Dice el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo, decía. Porque cuando ella, Noemí, salió, no era lo correcto de repente, pero Dios la sostuvo. Hasta ahí estuvo con bien. Por eso dice, Dios hizo misericordia conmigo. Y así como Dios hizo misericordia de repente hasta por haber cogido nueras extranjeras, también hará misericordia con ustedes, le dice, ¿no? El 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. O sea, había una relación tan estrecha entre la nuera, ¿no? Entre la suegra y sus nueras, que ella querían seguirla, pero dice que Noemí las detuvo, ¿no? Y les dijo, no, vuélvanse. ¿Por qué? Porque sabía que les enfrentaría. Noemí sabía que al regresar, probablemente ella había perdido todo. Estaba en la pobreza y probablemente era una pobreza ya indeterminada, porque una mujer que quedaba viuda no podía trabajar, no era como en estos tiempos. Esta mujer quedaba desamparada, solo esperando que alguien le diera pues una limosna tal vez, ¿no? Que sus familiares hicieran cargo de ella. Pero como ella había salido, entonces sus familiares no le iban a acoger, ¿no? Había perdido tierra, sus propiedades habían sido probablemente vendidas o tomadas por los familiares. Entonces ella no le esperaba un futuro. Pero ella quería volver a pesar de eso, pero no quería arrastrar con ello a sus nueras, que eran mujeres jóvenes, que eran buenas personas. Entonces les dice, ande, regresen ustedes, les dice, ¿no? O sea, había un cariño especial por ellas. Entonces, ¿pero qué hacen ellas? Dice, ¿no? Continuamos leyendo el versículo 10. Y le dijeron ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo, dijeron. Mire esa decisión, nosotras iremos contigo a su pueblo. 11 dice, Noemí respondió, volvaos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos,
porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Dice, y lloraron, ¿no? Es que Noemí sabía lo que iba a acontecerles probablemente, ¿no? Quería un futuro para ellas. Sabía que la mano de Dios, la justicia de Dios había caído en su casa y había perdido su marido, sus tierras, sus hijos, había perdido todo. Pero ella aceptó y decidió volver y arrepentirse, ¿no? Y volver a los pies de Dios. Y está la posición de estas dos mujeres extranjeras, que en esos 10 años habían recibido la instrucción de Noemí, habían amado el Dios de Noemí. Pero una de ellas, dice, Orfa, besó a su suegra y se fue. A Orfa le había dolido también, amaba a Noemí. Pero al margen de eso, ella con sufrimiento, con dolor, la besó y regresó a su tierra. Muchos tenemos esta posición, ¿no? Nos duele, estamos con el Señor y no estamos, lo servimos y no lo servimos, lo amamos, pero ¿cuál es nuestra decisión? Más, dice la Biblia, Ruth se quedó con ella. Y dice el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero respondió Ruth, estas palabras tan bonitas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice, ¿no? Qué palabras tan profundas, ¿no? Qué palabras tan profundas. Y es que Ruth tenía una determinación, había conocido el amor de Dios. No solamente era su cariño y su amor a Noemí lo que le hizo seguir a Noemí como Orfa, que también la quería y también la amaba, sino que Noemí había descubierto algo más, que era el Dios de Noemí, ¿no? Ruth había descubierto esa clave, ese amor. Y ella sabía que al estar con su suegra, sin importar el futuro incierto que podía vivir, era mejor opción que retroceder a sus anteriores dioses. Porque ella sabía del lugar donde había salido, sabía que su pueblo no era el correcto y que lo que había encontrado era algo que no podía dejar, sin importar si pasaba hambre, si pasaba desprecio de un pueblo ajeno, sin importar lo que iba a sufrir. Pero ella sabía que era mejor que cualquiera. De repente ahora nosotros en nuestras casas, en los lugares donde estamos, digamos, ¿qué pasará más adelante? ¿Cuándo se abran los templos? ¿Cómo sucederemos? ¿Cómo haremos nuestros programas? ¿Cómo estaremos? Pero sin importar lo que pueda pasar, sin importar lo que pueda suceder a nuestro alrededor, tú tienes que ver cuál es tu decisión. ¿En qué postura estás? ¿En la de Orfa, que ama a su suegra, pero al margen decide volver? ¿O en la de Ruth, que sin importar nada, ella dice, no me pidas que te deje porque no lo voy a hacer? Donde tú mueras, yo voy a morir. Y ella fue y tomó la mejor decisión. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu identidad, mi hermana en Cristo? Ella se identificó con su Dios, con su suegra y con el Dios de su suegra. Nosotros, ama al Señor, mi hermana linda. Sirve a Dios con fidelidad e integridad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y por cada una de mis hermanas, Señor. Queremos que seas tú el primero en nuestra vida y que seas tú el que esté con nosotros siempre. Guía nuestros pasos y ayúdanos
a tomar buenas decisiones y a jamás apartarnos de ti. Amén. Amén. Mi hermana linda, hoy te dejo este mensaje. ¿Cuál es tu posición? ¿Con quién te identificas? ¿Solo amas a Dios, entre comillas, o lo amas a pesar de todo lo que pueda pasar? A pesar de todo lo que puedas sufrir o no sufrir. Recuerda que lo mejor viene después. Y si continúas leyendo el libro de Ruth, verás que vaya que vino lo mejor. Dios te bendiga, mi hermana en Cristo.